un joven varón también del colectivo zapatista de San Diego, hace una rápida descripción de las injusticias y señala lo que señalaron también aquí hace rato sobre la vivienda, que el hecho de que el ilegal o el alien o el indocumentado, como le llaman los de allá arriba, no pueda acceder a una vivienda digna, lo obliga a meterse a vivir a donde sea, o como nos explicó un compañero hace rato, a que vive en la calle. Que incluso se está pensando hacer una ley que prohíba rentarle una vivienda a quien no tenga el número del Seguro Social, que ya pasó también un compañero a decirnos. Que él piensa, por lo que ha visto, que la gente tiene claro, que el problema es el sistema, que no es un gobierno, el sistema capitalista. Eso es más o menos lo que alcanzamos, porque luego se acabó la batería, entonces ya no. Elías Contreras es el nombre de un compañero indígena, zapatista, que hace tiempo mandamos nosotros como comisión de investigación, afuera decimos nosotros, o abajo, para referirnos a que hay que salir de las montañas, para que fuera haciendo como el diagnóstico o el estudio que nos iba a permitir luego hacer la sexta declaración de la Selva Lacandona y convocar a la otra campaña. Las preguntas que tenía que resolver Elías Contreras no solo tenían que ver con la clase política, con los partidos políticos que sabíamos que iban a presentarse en el periodo electoral como los respectivos salvadores de lo que estaba pasando en nuestro país. Cuando regresó Elías Contreras a las montañas y a mí me tocó recibir su informe, me di cuenta que había cruzado al otro lado. Yo estaba tan sorprendido de que hubiera cruzado y además hubiera cruzado de regreso y no lo hubieran detenido, que no alcancé a regañarlo porque no tenía orden para eso. Alcancé a preguntarle cómo le había hecho. Dice él que hay una semejanza muy grande. Bueno, él explicó en lenguas el tal, pero yo lo estoy tratando de traducir, entre lo que ustedes llaman los pochos o los chicanos y los indígenas a la hora de hablar el español, o sea que lo hablamos chueco. Entonces, cuando cruzó la frontera de México con Estados Unidos, lo para la migra. Ya ve que ponen de migra a unos que son latinos, como para que entre raza mismo se empiece a marcar la división. O sea, no era un güero, decía Elías Contreras, era uno así como nosotros, como cualquier ciudadano. Y entonces me preguntó algo en inglés, pero yo no le entendí. Entonces yo empecé a decir, grande camión, yo allá. Entonces él entendió que era pocho y me dejó pasar. Se sube al camión y va en el camión y pues va viendo lo que va pasando y se da cuenta que cuando el agente de la migra para en cada lado, antes había una caseta de la migra en San Isidro, no sé si está en otro lado, en cualquier parte, elige a quién le pregunta, a quién le va a pedir papeles y a quién no. Y Elías Contreras pues es un indígena, pues no, aunque se ponga pasamontaña sigue siendo un indígena. Pero él había escuchado lo que decían otros, y entonces cuando le pregunta el de la migra, your papers, él dice American citizen. Y como lo dijo así chueco, pues el de la migra se lo creyó, y logra pasar, no sé por qué, pero logra pasar, y se logra dar cuenta de muchas cosas, y nos responde una pregunta fundamental, porque nosotros preguntábamos si la otra campaña también, y la sexta declaración, también alcanzaba al norte del río Bravo. Y él respondió de esta forma a esa pregunta, dijo, hay más extranjeros en los palacios de gobierno de México que cruzando el río Bravo. Y nosotros entendimos ahí que la frontera, la barda, el muro, no había logrado romper lo que nos unía. Y él decía también, algo de lo que quiero hablar más, es que hay mucho más muros que hay que brincar. So, como dicen ustedes, let's talk about walls. Vamos a hablar de paredes, y no solo de esa que se supone que está dividiendo un país a otro, sino que la que se empieza a construir en cada lugar donde cada quien trabaja, estudia o vive. La que se alza entre
la puerta de la cocina y el resto de la casa para las mujeres, y que para una mujer salir de ahí significa muchas cosas, o poder salir de ahí, y que el hombre no cruza como si fuera un delito cruzar ese muro. Y el muro que se va reproduciendo, o la pared que se va reproduciendo en cada parte de la casa, del hogar, de la calle, del barrio, de la escuela, del centro laboral, del centro de diversión, donde nos empiezan a partir y a dividir unos a otros y a confrontar. Porque decía Elías Contreras, y nosotros estamos de acuerdo con eso, y nos decía, es que muchas de esas paredes y esos muros no los levanta el de arriba, los levantamos nosotros, o permitimos que existan. No sé por qué, rara situación, los indígenas zapatistas tienen esa capacidad para reconocer al diferente y respetarlo. Me imagino que algo bueno hice en mi vida, que me da la fortuna de estar con ellos y de servirlos. Pero he escuchado y he sabido de comentarios de desprecio racistas, de gente que se dice progresista, hacia los chicanos, hacia los pochos, hacia los mexicanos de otros lados, por cómo hablan, por cómo mezclan en esto que se llama el Spanglish, por cómo hablan el inglés, por cómo los persiguen y los consideran extranjeros, a lo mejor porque a nosotros como indígenas nos consideran también extranjeros en la tierra que parimos nosotros, que se levantó sobre nosotros. Si ellos pueden entender eso, no sé por qué nosotros todos no podemos hacer esfuerzo por entenderlos. Porque es posible todavía que gente que se reclama que está luchando por un mundo nuevo, vea, insulte y desconfíe a alguien que no es heterosexual. Dicen los compañeros, no es cierto que hay hombre y mujer, hay otras cosas. No es cierto que hay norteamericanos y mexicanos, hay otras cosas. Y si nosotros en la otra campaña no aprendemos a reconocer que cada identidad tiene su propio modo, su propia forma de ser, entonces ¿cómo podemos decir sin vergüenza, sin sentir vergüenza, que queremos un mundo donde quepan todos los mundos? Si a la hora de la hora vamos a segregar a homosexuales, a lesbianas, a transgéneros, a bisexuales, a chicanos, a pochos, como se llame cada quien, simplemente porque no responde al patrón que tenemos nosotros o que nos hemos creado. Hablábamos nosotros en algún lugar, precisamente nos explicaba Ramona, la comandante Ramona, que murió en enero de este año y que es una lástima porque le iba a tocar el norte para hablar con ustedes, pero le va a tocar a Susana, que también anduvo con ella mucho tiempo. Decía que las indígenas eran explotadas 3 veces, que eran explotadas como mujer, como indígena y como trabajadora. Y nos decía, si uno piensa que ese es lo peor, no es cierto. Entonces vamos agregándole pesadillas a los dolores que hemos escuchado aquí. Ser trabajador o trabajadora y ser despreciado, humillado, explotado y reprimido por eso. Agréguenle el ser mujer, agréguenle el ser indígena, agréguenle el estar en un país que los despide, que los trata como ilegales. Agréguenle el ser de una diferencia sexual. Y cada quien puede ir agregándole la parte que le toca y descubre que sí, que el mundo siempre puede ser peor de lo peor que nos imaginamos. Y el hecho de que una indígena, una jefa indígena, la que dirigió la toma de San Cristóbal, que era una mujer de este tamaño, porque yo vi que todas pasaban y decían, es que soy chaparrita y discriminación, el micrófono está muy alto. Y a Ramona pues le habíamos tenido que poner una silla para que alcanzara. Y que era una mujer que vivía de hacer pulseras como esta que traigo, que me la regaló ella, esta de aquí. Que fue capaz de dirigir lo que nos dio a conocer al mundo, porque es la toma de San Cristóbal la que nos da a conocer al mundo. Decía que había que imaginarse siempre que había un dolor mayor que el nuestro, y que lo que teníamos que aprender era a doler ese dolor, a hacerlo nuestro, porque solo así se podía construir el ser compañeros o el ser compañeras.